¿Alguna vez te has preguntado por qué cosas aparentemente pequeñas e inofensivas, un cuadro en la pared, una frase que decimos sin pensar, un viejo objeto decorativo, pueden convertirse en puertas abiertas para que la oscuridad entre en nuestras vidas? ¿Por qué hay hogares que, aunque sean hermosos y lujosos, siempre están envueltos en una atmósfera pesada, fría? Lugares donde parece que las almas no quieren marcharse. ¿Por qué hay personas que, a pesar de rezar cada día y hacer el bien, siguen sintiéndose rodeadas por la tristeza, el fracaso y acontecimientos que desafían toda lógica? Hoy no he venido aquí para sembrar miedo. He venido a traer luz, porque la verdadera luz no proviene de una lámpara Mator, sino del despertar interior. En una de sus enseñanzas, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo con voz firme: hay cosas pequeñas aparentemente sin importancia donde el demonio se esconde, no porque sea poderoso, sino porque somos indiferentes. Y es en esa indiferencia donde la oscuridad encuentra su camino, como el viento helado que se cuela por una ventana mal cerrada. No grita, no ruge, solo susurra. Un susurro que te roba el sueño, que provoca discusiones familiares, que vacía el alma, aunque el bolsillo esté lleno. Hoy abriremos juntos 5 puertas invisibles, 5 cosas aparentemente inofensivas que están atrayendo energía oscura sin que lo notes. Desde objetos cotidianos en casa, hasta palabras que pronunciamos sin pensar, o gestos comunes que pasan desapercibidos. Vamos a iluminar cada rincón de sombra con la luz de las Escrituras, con las enseñanzas de San Francisco de Asís, aquel que veía la luz de Dios incluso en una hoja que caía del árbol. Y sobre todo, con las advertencias del Santo Padre, el pastor, que alza su voz mientras el mundo se extravía. Abre tu corazón, abre tu espíritu, no para temer, sino para discernir entre la luz y la oscuridad. Porque hay cosas que parecen insignificantes, pero que están cerrando lentamente la puerta del cielo en tu vida. Primera advertencia: un espejo antiguo en la entrada, la puerta del alma rota. Había una casa en las afueras de Córdoba. Una mujer llamada Doña Marta vivía sola desde que su esposo falleció hace 7 años. Su casa, aunque modesta, siempre estaba limpia, decorada con flores secas y velas que encendía cada tarde al caer el sol. Pero había algo que perturbaba a quienes la visitaban: un espejo antiguo agrietado en una esquina colgado justo en la entrada principal. Doña Marta decía que ese espejo había pertenecido a su madre y que jamás lo quitaría de allí porque era lo único que le quedaba de su infancia. Sin embargo, con el tiempo algo comenzó a cambiar. Su ánimo se volvió apagado. Los rezos que antes la reconfortaban ahora parecían no surtir efecto. Sentía una presencia, como una sombra en la casa. Las visitas se alejaban, los santos colgados en las paredes parecían más lejanos. Su hogar ya no era refugio, sino un eco de nostalgia y silencio frío. Queridos hermanos y hermanas, en la tradición espiritual tanto católica como ancestral, los espejos no son simples objetos de vanidad. Son portales simbólicos. Representan la mirada interior, el alma reflejada. Y cuando un espejo está roto o cargado de memorias dolorosas, se convierte en una grieta por donde puede infiltrarse lo que no pertenece a la luz. San Francisco de Asís nos enseñó: donde hay oscuridad, llevemos la luz.
Pero ¿cómo llevar luz a un hogar que refleja dolor y pérdida a través de cada objeto? El Papa Francisco, en una de sus homilías sobre la casa como lugar sagrado, dijo: cada rincón de nuestro hogar debe hablar de Dios, no de nuestras heridas. Y es ahí donde entendemos el peligro. No es el espejo en sí, sino la energía que guarda. Las emociones atrapadas, las palabras jamás perdonadas que aún flotan en el aire. ¿Cómo se sana? ¿Cómo se libera? Lo primero es el discernimiento espiritual. ¿Qué sientes al mirar ese objeto? ¿Te da paz o te carga? Lo segundo es la oración de limpieza. Usa agua bendita y traza la señal de la cruz sobre el espejo. Di estas palabras: Señor Jesús, que todo lo que se refleja en este espejo esté cubierto por tu luz. Que lo que no sea tuyo se disipe. Amén. Si el espejo está roto, no lo conserves. Deshazte de él con reverencia. No lo tires con ira, sino entiérralo lejos de tu casa, mientras rezas el Salmo 91. Y por último, coloca en la entrada una imagen de San Miguel Arcángel, protector de los hogares, y una vela blanca bendecida. Deja que el umbral de tu casa hable con claridad. Aquí solo entra lo que viene de Dios. Porque como dice Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si lo que mira tu alma cada día al entrar a casa está roto, entonces es hora de restaurar no solo el espejo, sino el corazón. Segunda advertencia: frases que invitan a la oscuridad, cuando la lengua abre puertas que el alma no ve. Ana era una madre joven llena de fe. Iba a misa cada domingo, enseñaba a sus hijos a rezar antes de dormir y en su casa colgaban crucifijos y cuadros de la Virgen. Pero sin saberlo, cada día ella pronunciaba frases como: todo me sale mal, estoy maldita. Seguro Dios se olvidó de mí. O peor aún, con esta suerte ya no vale ni rezar. Lo decía sin malicia, a veces riendo, a veces suspirando con tristeza, pero con cada palabra su alma iba cediendo terreno al enemigo. Hermanos y hermanas, las palabras no son solo sonidos, son frecuencia espiritual. En el principio fue la palabra. El mismo Dios creó el universo con ella. Y así como el Señor habla para dar vida, el enemigo susurra para destruir. ¿Cómo lo hace? Sembrando ideas que luego pronunciamos y finalmente creemos. El Papa Francisco, en una homilía sobre la lengua, advirtió: no dejemos que el demonio tome nuestra lengua como instrumento de maldición contra nosotros mismos. Y San Pablo, en la carta a los Efesios 4:29, escribió: no salga de vuestra boca palabra mala, sino la que sea buena para la edificación. Cuando decimos estoy destinada al fracaso, no estamos describiendo un hecho, estamos profetizando oscuridad sobre nosotros mismos. Las palabras crean ambientes, bendicen o maldicen, liberan o atan. Y muchos hoy en día viven encadenados no por un hechizo externo, sino por las propias frases que repiten desde hace años, sin darse cuenta que están firmando pactos de derrota con cada afirmación negativa. ¿Cómo rompemos este ciclo? Primero reconoce las palabras que has pronunciado. Escríbelas, léelas en silencio, y luego con humildad di esta oración:
Señor Jesús, si alguna vez he maldecido mi vida con mis propias palabras, si he profanado tu nombre, dudando de tu amor, te pido perdón. Rompe hoy con tu sangre santa toda palabra de oscuridad que salió de mi boca, que de ahora en adelante solo hable lo que edifica. Amén. Luego cada mañana al despertar proclama vida. No necesitas grandes discursos. Basta con decir, hoy recibo la luz de Dios. Todo lo que toque será guiado por Él. Y si alguna frase negativa asoma a tus labios, detente. Respira. Repite el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Porque cada palabra es semilla, y tú decides, ¿quieres cosechar bendición o ruina? Tercera advertencia: objetos de viaje o regalos cargados, cuando el enemigo entra envuelto en cariño. José era un hombre de negocios. Viajaba con frecuencia por el mundo: India, Egipto, México, y de cada lugar traía algo especial para adornar su hogar. Una máscara tribal, una pequeña estatua de Buda, un atrapasueños hecho a mano o una piedra volcánica tallada por chamanes. Para él todo tenía un valor estético-cultural, incluso espiritual, pero no discernía de qué espíritu provenía cada cosa. Poco a poco su casa comenzó a sentirse distinta. Al principio eran sueños confusos, luego discusiones constantes con su esposa, y al cabo de unos meses una sensación opresiva lo envolvía cada vez que entraba en su sala, como si alguien más lo observaba, como si ya no estuviera solo. Queridos hermanos, no todo lo que se nos da debe ser recibido, y no todo lo que es bello viene de Dios. Muchos objetos, sobre todo los traídos de culturas paganas, rituales esotéricos o creencias ajenas al Evangelio, cargan consigo intenciones, consagraciones y energías que permanecen adheridas, aunque no las veas, aunque no las sientas al principio. El Papa Francisco, en un encuentro con jóvenes en América Latina, dijo: «No llenéis vuestras manos de cosas que brillan, pero no iluminan. Hay regalos que no son bendición». San Pablo lo dijo aún más claro en 1 Corintios 10:20. Las cosas que los gentiles sacrifican, las sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un objeto ha sido usado o creado con fines esotéricos espiritistas, o ha sido bendecido por un chamán, un brujo o una entidad ajena al Creador, su energía no es neutra, está cargada. Y quien la lleva a casa abre sin saberlo una puerta espiritual peligrosa. ¿Qué hacer si ya lo has hecho? Lo primero es reconocer. Recorre tu casa como si caminaras con el Espíritu Santo a tu lado. Mira cada objeto con nuevos ojos. Pregúntate, ¿este símbolo glorifica a Dios o glorifica algo más? Lo segundo es desconsagrar y liberar. Toma un poco de agua bendita, traza la señal de la cruz sobre el objeto y di con voz firme: «Yo renuncio a todo espíritu contrario a Dios que haya sido invocado sobre este objeto. En el nombre de Jesús, cancelo toda maldición, consagración o atadura. Espíritu Santo, limpia esta casa con tu fuego sagrado». Pero si sientes dudas, miedo o un ambiente pesado mientras lo haces, no lo conserves. Rompe el objeto, entiérralo o quémalo fuera de tu hogar. Y después reza el Salmo 121.
El Señor es tu guardián. El Señor es tu sombra protectora a tu derecha. De día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. Llena ese lugar con un símbolo cristiano, una cruz, una imagen del Sagrado Corazón, una vela blanca bendecida. Haz que tu casa sea un altar, no un museo espiritual. Porque donde habita el Señor, ninguna sombra puede permanecer. Cuarta advertencia: rincones de caos y olvido, donde la energía se estanca y los espíritus susurran. La casa de don Elías, un hombre mayor y viudo, parecía tranquila desde afuera. Una fachada modesta, un jardín algo descuidado. Pero bastaba con entrar y sentirlo un aire pesado, espeso, sin alegría. El pasillo del fondo estaba siempre a oscuras. En su cuarto de almacenamiento, montones de papeles, objetos rotos, fotos viejas enmarcadas en polvo y un aroma a humedad que no se iba ni con incienso. Don Elías oraba, asistía a misa, tenía su crucifijo, pero cada noche sentía escalofríos. Oía ruidos que no venían de ningún lado y cada mañana despertaba más cansado que al acostarse. ¿Qué sucedía? Queridos fieles, hay algo que debemos entender con claridad. Dios es orden y el enemigo habita en el desorden. Lo sucio, lo abandonado, lo caótico, es campo fértil para la energía oscura. No porque los objetos en sí sean malos, sino porque en el desorden espiritual se pierde la vigilancia. Y cuando no hay vigilancia, el ladrón entra. El Papa Francisco, en una de sus meditaciones sobre la casa como lugar sagrado, dijo: cada espacio del hogar debe invitar al Espíritu Santo. El polvo que no limpiamos fuera puede volverse polvo en nuestra alma. San Lucas 11, 25-26 también nos advierte que cuando un espíritu impuro sale vaga, pero si regresa y encuentra la casa vacía y desordenada, vuelve con 7 peores que él. No es metáfora, es una realidad espiritual. Las esquinas oscuras del hogar muchas veces representan rincones del alma que hemos descuidado, traumas, recuerdos, culpas, cosas que evitamos mirar, y lo que nos enfrenta se estanca, y lo estancado se pudre. Por eso el primer paso de limpieza espiritual es tan físico como sagrado: ordenar, limpiar, iluminar. Recorre tu casa con una vela bendecida, no como superstición, sino como símbolo del Espíritu que ilumina. Abre las ventanas, deja que el aire corra. Tira lo que ya no sirve. Dona lo que ya no usas. Libérate del peso muerto, físico y emocional. Mientras limpias, reza en voz alta: Señor, limpia esta casa como limpiaste el templo. Que tu luz eche fuera toda sombra, que tu presencia habite cada rincón. Y cuando llegues a un rincón que te cause incomodidad, donde el aire parece más denso, detente y ora, no con miedo, sino con autoridad. Espíritu Santo, reclamo este lugar para ti. Que todo lo que no venga de Dios se retire ahora. Que aquí habite la paz. Después coloca una imagen de la Virgen María o una estampita del santo de tu devoción en ese rincón. No como adorno, sino como centinela espiritual. Que esa esquina olvidada se transforme en altar silencioso y no en escondite de tinieblas. Porque como dice el Salmo 18, tú encenderás mi lámpara,
El Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y si las tinieblas se esconden en tu casa, es hora de llevarles la luz. Quinta advertencia: dinero y alimentos mal guardados, cuando la abundancia se vuelve maldición silenciosa. Doña Carmen era una mujer sencilla. Tenía una tiendita de barrio, vivía sola desde que sus hijos se fueron a la ciudad y cada peso que ganaba lo guardaba con cautela, pero también con miedo. En su casa tenía dinero escondido en frascos de café vacíos, bajo colchones viejos, dentro de una caja con santos rotos, e incluso, aunque no lo decía, en un rincón oscuro de la alacena, junto a paquetes de arroz vencido y galletas mohosas. Su intención era buena: guardar para tiempos difíciles, pero su fe estaba contaminada por el temor, y su casa poco a poco se volvió pesada, no económicamente, sino espiritualmente. Nada fluía, las ventas bajaban, sus hijos se alejaban, y por más que rezaba, sentía que Dios no la oía. Hermanos, escuchen con alma despierta: el dinero y el alimento son dones de Dios, pero como todo don, requieren cuidado, respeto y pureza de intención. No se trata solo de cómo los usamos, sino también de cómo los guardamos. El Papa Francisco lo dijo claramente: el apego al dinero, incluso en secreto, cierra el corazón a la gracia. El dinero escondido en la oscuridad será devorado por la polilla del alma. Y los alimentos. En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel recibió el maná del cielo, Dios prohibió almacenar lo demás. ¿Por qué? Porque donde hay acumulación sin confianza, hay desconfianza disfrazada de prudencia. Y la desconfianza es la grieta por donde se cuela el espíritu de la escasez. Guardar dinero en lugares sucios, rotos, olvidados, no solo bloquea la energía de la abundancia, atrae energía de pobreza, miedo y ruina. Porque Dios no bendice lo escondido por temor, sino lo compartido con fe. ¿Qué hacer entonces? Primero, revisa dónde y cómo guardas tu dinero y alimentos. ¿Están en lugares oscuros, rotos, junto a cosas viejas muertas o con energía densa? Límpialos. Sácalos a la luz. Segundo, ora sobre tu dinero y tu alimento. No como rito mágico, sino como ofrenda. Señor, bendice esta provisión. Que cada moneda y cada grano sean reflejo de tu bondad. Que no sirvan al miedo, sino al propósito divino. Amén. Tercero, separa siempre una parte para la caridad, aunque sea una pequeña moneda. Como enseñó San Francisco de Asís, lo que no compartes se vuelve peso. Lo que das con amor se convierte en alas. Y si tienes dinero escondido por miedo, sácalo. Purifícalo con agua bendita. Ofrécelo a Dios y guárdalo con orden. No debajo de una cama, no en una caja olvidada. Haz un pequeño cofre, colócalo en un lugar limpio con una cruz o imagen sagrada encima. Que ese dinero no sea un secreto de ansiedad, sino una semilla de bendición. Como dice Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si tu corazón vive escondido en el polvo y la preocupación, jamás oirá el eco del cielo. Rituales de luz. ¿Cómo limpiar tu casa, tu dinero y tu alma para que la gracia fluya? Dios no abandona al que despierta. Y todo aquel que reconoce que algo oscuro ha entrado sin permiso,
ya ha dado el primer paso hacia la liberación, porque la limpieza espiritual no es un acto teatral ni supersticioso, es un regreso a la alianza con Dios. La primera gran limpieza no comienza en la sala, ni en la cocina, ni en el ropero. Comienza en el corazón. 1. El acto de renuncia. Ve a un rincón tranquilo de tu casa. Enciende una vela blanca. Toma una cruz o una imagen sagrada entre tus manos. Y con voz clara, di: hoy renuncio a todo lo que no viene de Dios. Renuncio al miedo a la oscuridad, al apego al desorden. Reclamo mi hogar como tierra santa. Que solo habite aquí el Espíritu Santo. Amén. Haz esta oración cada vez que sientas que algo se ha estancado. 2. Limpieza con agua bendita y palabra de Dios. Toma agua bendita y rocía en forma de cruz los umbrales, las esquinas, los espejos, las puertas y los objetos sospechosos. Mientras lo haces, repite el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. Repite este acto durante 3 días seguidos con puertas y ventanas abiertas para que la energía se renueve. 3. Limpieza de dinero y alimento. Antes de guardar cualquier dinero, tómalo entre tus manos, traza sobre él la señal de la cruz y reza. Señor, que esta provisión venga con tu bendición y no se convierta jamás en cadena ni en motivo de miedo. Todo lo que guardo, lo guardo en tu nombre. Con los alimentos nunca acumules más de lo necesario por miedo. Agradece antes de comer, incluso al guardar. Repite Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 4. Colocación de objetos sagrados en puntos clave. En la puerta principal coloca una imagen de San Miguel Arcángel. En la cocina, un crucifijo cerca de la zona donde cocinas o comes. En la habitación, una estampa de la Virgen María cerca de la cama. En el lugar donde guardas el dinero, una Biblia abierta en Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros serán llenos con abundancia. Estos no son amuletos, son recordatorios visibles de que tu hogar pertenece al reino de Dios. Fam. El acto de dar. Cada vez que sientas escasez, da, aunque sea una moneda, una oración, un trozo de pan a quien lo necesita. Porque como dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te apegues a lo material. No guardes por temor. Guarda por fe. Porque el que teme perder, ya ha perdido. Hijo mío, hija de Dios, ahora que lo sabes, no puedes volver a vivir como antes. Ahora sabes que no es solo el mundo exterior el que corrompe, sino el olvido interior. Que no son solo los grandes pecados los que oscurecen un alma, sino también los gestos pequeños, repetidos sin conciencia. Ahora sabes que un objeto mal colocado, una palabra descuidada, un rincón polvoriento o un dinero escondido por miedo pueden convertirse en grietas por donde la oscuridad entra, se instala y susurra.
Pero también sabes esto, Dios no necesita grandes lámparas para alumbrar tu casa, le basta con un corazón encendido. Hoy te invito a recorrer tu hogar con nuevos ojos, a mirar no como dueño, sino como guardián espiritual. Pregúntate, ¿qué hay en mis paredes? ¿Qué energía emana de mis rincones? ¿Qué digo cuando nadie me oye? ¿Qué objetos he traído sin discernir? Ve habitación por habitación, mira con fe. Y si encuentras algo que no glorifica a Dios, no lo justifiques, no lo escondas, sácalo, límpialo, libéralo. Porque el hogar no es solo el lugar donde duermes, es el altar donde habita tu alma. Recuerda las palabras del Papa Francisco: la casa cristiana no se decora con lujo sino con oración. No se protege con muros altos sino con la presencia del Espíritu. Haz de tu hogar un refugio de paz, que cuando alguien entre diga: aquí se respira algo distinto, aquí hay luz. Y si sientes que ya la oscuridad ha entrado, no temas, porque como dijo Jesús en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El cielo no cierra la puerta a quien llama con humildad. Por eso en este momento, con voz firme, pero llena de ternura, te hago un llamado. Levántate, recorre tu casa, hazla templo, hazla fuerte hold de bendición. Comparte este mensaje con otros hogares, porque si tú lo necesitas, alguien más también. Y si has sentido en lo profundo que Dios te ha hablado hoy, escribe en los comentarios: recibo la bendición. Mi casa pertenece a la luz. Que esta declaración no sea solo texto, sino testimonio. Y que cuando el enemigo pase por tu puerta, vea lo que está escrito en lo invisible. En esta casa habita Dios. Que el Señor te bendiga, te proteja y te dé ojos espirituales para ver. Que San Miguel defienda tu techo. Que la Virgen María cubra tus ventanas. Y que el Espíritu Santo nunca se aleje de tus habitaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.